¿Cuán pecador somos? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo enfrenta en el capítulo 6 y capítulo 7 de Romanos. Le está hablando el pastor Javier Sotolongo y estamos siguiendo la secuencia de estudios sobre el libro de Romanos. Por supuesto, esto es una forma resumida de cada mensaje y de cada capítulo y de cada tema. Si usted quiere tener todo lo que concierne a esta predicación y a este estudio, nos puede llamar y nosotros tenemos un estudio exhaustivo sobre estos temas y sobre cada capítulo de Romanos al teléfono de la oficina de la iglesia. Pero en estos programas resumimos cada mensaje y cada capítulo. Romanos capítulo 6 nos habla de la realidad del pecado. El apóstol Pablo prácticamente describe o destapa su corazón sobre el pecado, como él se sentía como un ser humano pecador. La Biblia nos hablaba del pecado ya mucho antes de Romanos. Por ejemplo, nosotros vamos a leer sobre el Salmo 14, verso 3. Dice así: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo cita este versículo hablando de la corrupción del ser humano. En la historia de la Reforma se habla sobre la depravación total. ¿Qué significa la depravación total? Significa que la vida del hombre, sus emociones y facultades, todas han sido invadidas por las tinieblas, caídas en iniquidades. Y eso es realmente lo que nos dice Romanos 14. Mire, para usted darse cuenta cuán pecador es el ser humano, cuán profundo es el pecado en el corazón del ser humano, tiene que mirar a la historia. La historia ha demostrado de lo que es capaz el ser humano. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, del holocausto judío hecho por los alemanes nazis? ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de los fusilamientos de los cubanos comunistas al principio de la revolución? Hermanos matando hermanos. Usted no puede escapar a la realidad de que el ser humano ha hecho atrocidades en todos los países, en toda la historia. El apóstol Pablo dice en el Romanos 7, verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Con estas palabras, Pablo nos está describiendo su corazón. De esta forma, Pablo está describiendo el corazón nuestro, el corazón de cada persona. El pecado es real para cada creyente, incluso, sobre todo, para cada persona que no conoce el Evangelio. Pero aún el creyente se enfrenta con el pecado. La diferencia entre un creyente y una persona que todavía no tiene a Jesucristo como su Salvador es esta. En el momento en que usted conoció a Jesucristo, Dios implantó en usted una nueva vida. Voy a leer Romanos 6, verso 5 de la Nueva Traducción Viviente y dice así: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Esa es la diferencia entre una persona que no es creyente y una persona que es creyente. El creyente se le ha implantado una nueva naturaleza dentro que le da la fuerza y que le ayuda para no vivir en el pecado. No quiere decir que no peca, sino que no vive en el pecado. Dice Romanos 6, versos 12 al 14, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado.
En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Y con otras palabras, el apóstol Pablo sigue hablando de la nueva vida que ha recibido el creyente. El versículo 14 termina diciendo: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. La persona que ha recibido a Jesucristo está liberado, regenerado. Usa la palabra bíblica. Ezequiel 36, verso 26, dice que le daré un nuevo corazón. Segunda de Corintios 5, 17 dice: el que está en Cristo es nueva criatura. Y así varios versículos nos hablan de esta nueva experiencia que ha recibido el creyente. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, el verso 24: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero fíjense en esa parte donde dice: gracias le doy a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo primero lo perdona a usted, pero Jesucristo también tiene el poder de quebrantar el poder del pecado en usted. En la cruz del Calvario, Jesucristo pagó el precio por sus pecados. Y una vez que usted recibe a Jesucristo, le es implantada la naturaleza de Dios dentro de usted, que le ayuda a sobrevivir, a luchar contra el pecado. Así que hoy yo le invito a que usted se acerque a Dios. Si usted es un creyente, que usted nunca diga no puedo contra el pecado. Usted tiene que decir: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted no es creyente, entréguese a Cristo ahora mismo. Quiero que nos llame al teléfono que vamos a dar y pida su Biblia para regalársela.